¿Qué hago con el miedo que siento? ¿Cómo lo disuelvo? Fue la pregunta que me hicieron 2 personas distintas hace algunos días. ¿Cuál es la razón por la que algunos sistemas, como el de la medicina china, vinculan el miedo con algunos problemas que tenemos en la columna, particularmente en las lumbares y en algunas hernias discales? ¿Cómo podríamos explicar esto del miedo, la columna, los problemas psicoemocionales que hay en esa zona del cuerpo con otras teorías, con otros postulados, como los de la descodificación biológica, que hablan de problemas de impotencia, de culpa, de carga? Bueno, pues el día de hoy estamos listos para ayudarte a entender si acaso estés atravesando por problemas de miedo o conflictos de hernia, con una secuencia que puede ser útil para confirmar las sospechas de lo que incide emocionalmente en el problema que tienes y cómo poder resolver este tipo de estrés que cuando no lo conseguimos atacar en forma efectiva se vuelve una emoción. Bienvenido, bienvenida a nuestro podcast, donde quiera que te encuentres y cualquiera que sea la hora en que conectes. Mi nombre es Maru Méndez, yo soy maestra en psicología transpersonal y me acompaño de Sergio Cuellar, a quien quiero dar igualmente la bienvenida a nuestro podcast. Sergio, ¿cómo te encuentras? Todo en maravillosa armonía, aparentemente, ¿verdad? Pero todo requiere trabajo, Maru. Y bueno, un saludo a todas las personas que nos escuchan, sea en la mañana, al mediodía, en la tarde o en la noche. Y pues básicamente el día de hoy vamos a hablar del miedo bajo la perspectiva de la medicina tradicional china, de las hernias discales, recordaremos qué son, físicamente hablando, para entender un poco más allá. Revisaremos los problemas psicoemocionales que están detrás de las hernias discales y cómo anteceden a una cadena de reacciones fisiológicas, es decir, las consecuencias de esto. Y hablaremos de cómo resolver esos problemas psicoemocionales como causa raíz. ¿Qué te parece, Mar? No, me parece excelente. Y sabes, solo antes de ir adelante con nuestro plan de vuelo, hice yo el compromiso con alguien que nos escribió a raíz del podcast pasado de poder abrir hoy nuestro podcast con una presentación de Sergio Cuellar, quienes nos, digamos, pues siguen cotidianamente, tienen ganas de saber más de ti y me parece que es extraordinario que nos demos un tiempo hoy para presentarte en toda la extensión de la palabra. Diré para ello cómo te conocí. Nos conocimos por razones laborales en un tiempo en el que a mí me asombraba el ojo experto que tenía Sergio en cuestiones de la vida. Yo le decía que me parecía que su punto de vista y sus preguntas a mí me ayudaban y le decíamos en el grupo que trabajábamos juntos como La Voz México. ¿Te acuerdas de eso, no, Sergio? No, definitivamente, Maru, y bueno, la vida nos trajo en encuentros fortuitos, ¿no? Primero en un trabajo y luego años después nos volvimos a encontrar a otro, y pues eso no es casualidad, ¿no? De alguna manera estábamos como que encaminados a establecer un lazo. Y pues eso lo he ido constatando a través del tiempo, Maru. ¿Por qué? Porque contigo y tus estudios y realmente todo ese bagaje de conocimiento que tienes, he podido confirmar muchas cosas que salen básicamente de la intuición, Y ¿no? bueno, de la intuición, pero de un alma que parece un alma, como dirían algunos, vieja, ¿no? ¿De dónde viene, Sergio Cuellar, esta capacidad que tienes de reconocer, digamos, la esencia de las cosas, de retarlas? Y aun cuando tú no eres un experto en sistemas de medicina o tradicional o alternativa, traer un punto de vista tan espontáneo y tan atinado, ¿de dónde viene? Muchas veces me preguntan también tanta cultura de Sergio. ¿Nos platicas un poco? Pues mira, Maru, desde muy chico yo experimenté una necesidad de leer todo lo que me caía en las manos, ¿no? Y Mm, bueno, de esto nos referimos desde clásicos de la literatura sí, hasta la revista del libro semanal, ¿no? Yo me devoraba desde chiquito absolutamente todo lo que me caía en las manos y leía y leía y leía y leía, wow. porque siempre estaba, pues digamos, un poco aislado del mundo. Era una persona muy de mi casa, me la pasaba dentro de mi casa, casi no salía a jugar.
Y de alguna manera esto me ayudó a, pues, entretenerme, ¿no? Leer, 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 leer. Más tarde, pues ya, digamos que me normalicé un poco con, con un grupo de amigos, empecé a salir, etcétera, etcétera. Pero pues nunca se me olvidó esa pasión por la lectura, ¿no? Lo cual, pues yo creo que enriqueció el futuro, de mi devenir, ¿no? Posteriormente, pues empiezas a madurar y a tomar conciencia de muchas cosas, ¿no? Y creo que esta es Sí. una capacidad que tenemos absolutamente todos, pero que hemos ido quitándole la importancia, y es la intuición. Mm, La intuición es algo innato que tenemos todos, absolutamente todos, que nos avisa de determinados peligros, de disyuntivas, para tomar decisiones en la vida. sí, Y pues ese feeling, ese lo siento en el estómago y en el corazón, sí, me ha demostrado a lo largo de la vida, pues muchísimas cosas, que son ciertas, ¿no? claro. Posteriormente, platicando contigo, empiezo a descubrir, por ejemplo, este tema de meditaciones, de conexiones espirituales, tú con muchos estudios, yo con una capacidad empírica, que tenían algo de cierto detrás, ¿no? Y esto Totalmente. me llevó de alguna manera a confiar un poquito en la intuición y en ese sentimiento, que nace, que a todo el mundo nos llega, pero que todo el mundo dejamos de lado, ¿no? Y con el paso del tiempo logré constatar que ahí donde algo me latía, había algo, ¿no? Y había algo Wow. que observar, y había algo en qué escarbarse, y algo por descubrir. Y fíjate que es muy curioso, a lo largo de los años he descubierto que por algo te llegan esa clase de intuiciones, esa clase de mensajes, esa clase de cosas que te dicen por aquí es, por aquí es, por aquí es, ¿no? Wow. Wow, y qué interesante que hoy cuando nos comentas todo esto, hables de las intuiciones, que tenemos o esas corazonadas que hoy las vamos a ofrecer como una interesante herramienta que puede ser empleada cuando sentimos miedo. Pues, Sergio, un privilegio tenerte aquí. Ya se da cuenta entonces el público de dónde viene tanta cultura y esas intuiciones, inspiraciones o preguntas auténticas que te surgen y que a mí me parecía que podían ayudar como a salir como del rigor de estos temas, ¿no? A veces de descodificación y todos usamos las mismas palabras. A mí me parece que puedes traer frescura y el punto de vista más, digamos, auténtico, ¿no? De quien está del otro lado y a quienes definitivamente dedicamos todos nuestros podcasts, hoy particularmente en un profundo sentido de empatía, porque ambos hemos tenido dolores en la columna, en las zonas lumbares, yo particularmente atravesando por el tema de hernias entre el lumbar 4 y lumbar 5, con lo cual a título personal, cada uno estoy seguro también, pues queremos dedicar este programa, este podcast, sabiendo en nuestro propio cuerpo de lo que se trata esto y además habiendo atravesado por la oportunidad de confrontarnos con ese estrés y desafíos psicoemocionales de los que hoy vamos a hablar. Completamente de acuerdo contigo, Mario, un tema muy, muy interesante porque todos hemos tenido algún tirón, muscularmente me refiero en esta vida, y pues hay mucha gente con este problema, por lo que representa un tema bastante interesante. Algo que dejé de lado, yo creo que ahorita les va a caer el 20 a toda nuestra audiencia, yo estudié comunicación, ¿no? Mm. Entonces, mi misión en esta vida es traer el mensaje del lado izquierdo al lado derecho y que sea comprendido de la ¡Uy! forma, pues de la mejor manera, ¿no? ¡Qué Entonces, pues bonito! eso me hace un poquito inquisitivo y responder a preguntas básicas, ¿no? Cuando hablamos de un mensaje es el qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué, ¿no? Claro, Y esto me lleva un poquito a iniciar este podcast con la siguiente pregunta, Maro. por favor. ¿Cómo se aprecia el miedo desde la medicina china bajo esta óptica y esa perspectiva? Fíjate que me parece bien interesante la perspectiva de la medicina china, que ubica el miedo como una de las principales 7 emociones que están vinculadas con un órgano, particularmente el miedo al riñón, o si es susto, ya hablaremos un poquito de las diferencias hoy, al riñón y también al corazón. En esta medicina tradicional china, en mi opinión, hay algo bien interesante que contemplar y es que para la medicina china tradicional el problema nunca es la emoción como tal, aun cuando fuera miedo, fíjate esto, sino el exceso
de esas emociones, lo que además coincide plenamente con la apreciación que nos entrega la descodificación biológica. Es decir, cuando superamos el umbral de lo tolerable cotidianamente, esas tensiones o esos estreses que tenemos se traducen en una emoción. O sea, yo tengo tensión, me tengo que mover rápido y es como la liga que se jala y me dispara a la acción, pero cuando me doy cuenta que no puedo llegar a donde quiero, por ejemplo, entonces ya no hay tensión, sino que la tensión se transforma en una emoción, lo que además puede estar ocurriendo como en materia de instantes. Y definitivo entonces, descodificación y medicina china tradicional convergen en la misma apreciación. No es la emoción, aunque parezca negativa, porque la emoción en realidad es como un sistema de navegación, de tal manera que cuando está en exceso es cuando puede dañar algún órgano. Wow, qué interesante, ¿no? Y sí, obviamente son emociones muy, muy fuertes. Hablamos de ira, tristeza, miedo, etcétera, etcétera, que van pelando cada capa de esa cebolla tan importante en nuestras vidas como es el miedo, ¿no? Exactamente. Ok, esa es la perspectiva de la medicina tradicional china. Ahora platícanos un poquito desde la arqueología emocional, ¿cómo debemos entender el miedo? A mí me gustaría plantear al miedo como un gran mensajero. Es un mensajero que nos alerta, digamos, de posibles peligros a lo largo del tiempo. Peligros que se pueden presentar muy cerca de mi momento presente, posibles peligros, amenazas que se podrían suscitar en el futuro o simplemente la huella de una programación que quedó en mí a raíz de eventos pasados, huella o programación que de alguna manera se activa, se detona en presencia de algún elemento que me lo recuerda. En todo caso, estamos hablando de mensajeros, como estas sensaciones o mensajeras, en realidad emociones, que son bien importantes de escuchar, porque si logramos entender que la emoción puede ser una mensajera, en lugar de rehuir a esta emoción que no me gusta, puedo hacer algo distinto frente a ella. Ok, cuando te refieres a un mensajero, y nada más para ejemplificar, hagamos de cuenta que vamos en un coche, Sí, así manejando muy a gusto por una vía despejada, y sí. de pronto se prende uno de los focos, Mm, que les llaman testigos, ¿no? El mismo automóvil, la maquinaria nos está avisando que algo va mal, que puede híjole. ocurrir algo, ¿no? Y básicamente tu explicación del miedo se transforma a esta analogía, se transporta a esta analogía, ¿no? Es decir, es un testigo que nos está avisando de un posible peligro latente, ¿es correcto? Me encanta tu palabra testigo y me encanta tu definición de peligros latentes a través de testigos, como pasa justamente en el auto. Ok, una vez entendido lo que es el miedo, a qué mecanismo responde, ¿nos puedes compartir un poquito de qué debemos hacer ante este miedo? Sí, por supuesto, porque me parece que tu analogía del auto, de los testigos o los mensajeros de los que he hablado yo, nos permiten inmediatamente, sabes, ver lógica esta secuencia. Lo tenemos que escuchar, tenemos que dejar que se exprese, no solo para que se exprese, sino para auténticamente darme por enterado. ¿Y qué significa esto? Que además de escucharlo y darme por enterado, yo tengo que actuar, tengo que quizás hacer algo que no había contemplado, algo distinto, para que me permita integrar el mensaje que estoy recibiendo. Es decir, ante el miedo yo quisiera saber nombre y apellido. Tú dices el testigo, quiero saber exactamente qué significa esto, porque sabes que muchas veces, y seguro te ha pasado, porque a mí, hombre, quiero decir, es un fenómeno humano, nos quedamos como paralizados, como que no me gusta, entonces me da miedo el miedo, me da miedo seguirlo sintiendo, como que veo borroso, no entiendo bien su mensaje y lo más típico es que me paraliza. El problema es que me paraliza, pero no me prepara ni agudiza mi vista
para la situación o el peligro latente que se puede presentar. Entonces, en resumen, tendríamos que estar claros que si son mensajeros que vienen a ayudarnos, lo primero es escucharlos y decía yo, por supuesto que tomar nota y empezar a saber de qué forma me puedo preparar. Si lo primero que hago de entrada es mirarlo a los ojos, no hacer como que no lo veo, lo siento, me aterra. No, quiero verle los colmillos. Si lo que hay aquí es algo que me aterra, quiero verle la frente, quiero verle la piel, quiero preguntarle qué me quieres decir, miedo, qué es lo que me vienes a avisar como un mensajero, porque si yo así lo veo en muchas ocasiones o me doy cuenta que esto no es cierto o puedo tomar cartas en el asunto. Una de las medidas más conocidas, ¿no? En relación al miedo es, me habla de algo que no conozco, miedo a lo desconocido. Pues qué bien verlo para que pueda aprender sobre lo que desconozco y no tenga miedo. Pero digo que lo peor que puede pasar es que entonces nos quedemos paralizados, lo siento, no lo quiero atravesar y tampoco lo quiero ver tan de frente. Correcto, creo que todo el mundo ha sentido eso, ¿no? Y te haces el loco y como que te volteas y dices: "Ay, no, yo ahorita de eso no tengo ganas". Nos has platicado un poquito de que estos miedos son, pues, alertas, ¿no? Ante posibles eventos futuros. Platícanos un poquito más de esto. Sí, me parece que esa es una de las presentaciones o empaques que tiene el miedo, que con menor frecuencia sabemos reconocer, porque todos, como decías al arranque, tenemos intuiciones o presagios, pero no los vemos como tales. Ocurrió un día que vengo con mi novio justo en el auto, como del que hablabas, y hay algo que me hace sentir que hay una vuelta que no debemos tomar. Y yo digo, estoy exagerando las cosas, no le digo nada. Damos la vuelta y cuando menos nos damos cuenta, allí hay unos tipos en una moto que nos metieron un buen susto. Entonces, atención a los miedos, por eso digo que vale la pena verlo bien. ¿Qué me quieres decir, miedo? ¿Me quieres hablar de algo que pasó en el pasado y ahora estoy volviendo a temer? ¿Me quieres hablar de algo que no sé de dónde viene, pero si tengo esta intuición? ¿Qué pierdo en hacerle caso? ¿Me explico? Sabes, estos miedos sobre eventos futuros, hay una, digamos, como versión que mucho menos escuchamos, pero que insiste en venir de vuelta a nosotros. ¿Te ha pasado que tienes sueños repetidos, siempre con el mismo tema, donde se viene como un peligro y te despiertas y todavía el corazón sigue latiendo? Porque si los has tenido, Sergio, este tipo de sueños que nos llevan a una emoción repetitiva, por ejemplo, miedo, sin duda son un aviso de un futuro para el que se quiere que de alguna manera estemos preparados. No, por supuesto, creo que, todos hemos vivido eso. Esto, a lo mejor no es exactamente el mismo sueño, pero las circunstancias son muy parecidas y nos alertan, ¿no? De que hay algo que está, pues, flasheando, ¿no? Como esa alerta. ¿Qué tipos de miedos existen, Maru? Mira, sin duda creo que podemos emplear la pirámide de Maslow para ubicar, digamos, el primero y más básico de los miedos a temas de protección y seguridad personal, ¿no? Que en ocasiones hay personas que sienten que los viven todo el tiempo. Em, Permanentemente siento que me quedo sin casa, ¿no? Hay alguien que me decía yo, no sé por qué tengo un miedo que me aterra a quedarme en la calle. Estos miedos que son exacerbados, que son repetitivos y que parecería que son irracionales, atención, siempre tienen un pasado ancestral. Ocurren otro tipo de miedos, como por ejemplo esos sustos que de repente tenemos, ¿no? Como cuando estabas en el súper, eso me acuerdo que alguna vez lo hizo mi mamá y no sabes qué sustazo me dio. Estaba yo distraída y ella fue y se puso una máscara de esas que se usan para eventos en Halloween. Y bueno, me ha dado el susto de la vida. Son eventos que ocurren sin que nos demos cuenta, sustos que no siempre terminan, como en el caso de mamá, riéndonos las dos. Entonces, hay unos que parecen ser más anclados, más permanentes, otros que son de repente. Decía que hay miedos que no sé de dónde vienen, pero es como si estuvieras sintiendo que algo puede pasar
y desde luego los miedos que aparecen en los sueños, todos ellos con afectaciones de acuerdo con la medicina tradicional china de riñón y si es susto, también alguna afectación al corazón. Correcto. Nos has hablado de riñón y corazón como los principales vinculados a los miedos, pero más allá de esto, ¿qué implicaciones podría haber por los diferentes tipos de miedo en nuestro cuerpo? Claro. Em, Eventualmente, hay diferentes problemas de acuerdo con la descodificación o conflictos que se viven y que implican algún tipo o nivel de miedo. Por ejemplo, este asunto de que los niños de noche se hacen pipí en la cama, llamado enuresis, que están marcando un territorio, pero ante la percepción de un peligro, ¿no? Y el hecho de que quizás el padre no esté poniendo los límites apropiados para defender esa zona familiar. Desde luego, innegable, ¿no, Sergio? Que esto de niños así arranca, pero mucho más tarde en la vida adulta puede haber incontinencia, desde luego urinaria o fecal, que además de ser un marcaje del territorio de aquí las cosas deberían ser así, de fondo lleva percepciones de miedo. Me toca trabajar con personas que muchas veces vinculan eso en un punto cero o en un origen cuando, por ejemplo, papá o mamá les pegaba y sienten que no hay otra forma ante tanto miedo de marcar que haciendo esto, desde luego a un nivel no consciente. Y bueno, cuando ya estamos hablando de niveles de estrés o temor que rayarían en el pánico o que pueden llevar o conllevar niveles mucho más elevados de miedo, pues tenemos diferentes estados de ansiedad y los ataques de pánico, ¿no? Que normalmente van a tratar de hablarme de algo que yo percibo como un peligro, pero que quizás no he visto y que subyace, pero que sí se siente como la respiración agitada o el corazón que se sale, es porque me están preparando para huir o para atacar ante un peligro que desde luego implica también miedo. Ok. Hemos revisado un poquito de dónde viene el miedo, los tipos del miedo, cómo afecta el miedo directamente a nuestros órganos. Y ahora yo le sugiero al público sostener este conocimiento que nos acabas de compartir en el aire para dar paso a otro tipo de definiciones. Platícanos un poquito de los discos vertebrales y pues lo que ocurre en los discos vertebrales, las hernias. ¿Qué son? Sí, a ver, empezamos por discos vertebrales que quizás no son tan famosos, ¿no, Sergio? No sé si a ti te pasó así en nuestro conocimiento hasta el día que hay un problema. Desde luego, la columna vertebral creo se lleva las palmas, ¿no? La reconocemos todos, pero es cierto que entre cada par de vértebras que tenemos hay una estructura redonda, llana, llamada disco, los discos vertebrales. En su estructura tienen un anillo, ¿no? Que los rodea, fibroso, pues, y dentro una sustancia gelatinosa, ¿no? Hablan quienes la conocen, que es similar como a una jalea. ¿Por qué entre los pares de vértebras hay un disco que es como una sustancia gelatinosa, sino para amortiguar la presión que viene de las vértebras y que va comprimiendo esta masa gelatinosa de forma que nuestros movimientos, el sostenimiento del esqueleto va dándose como de una manera armónica? Cuando tenemos el asunto este, el llamado, ¿no? El diagnóstico de una hernia discal, lo que significa que hay una hernia es que de alguna manera ha habido una fractura en este anillo fibroso y por lo mismo el contenido gelatinoso es como que escapa, sale ante la presión. Y aquí el problema principal en términos de dolor físico, se dice que entonces al atravesar el espacio a través de los cuales corren los nervios, es como si invadiera su espacio, los comprime y te puedes imaginar, bueno, además no solo imaginar, sino recordar lo doloroso que puede ser esto, ¿no? Completamente de acuerdo, creo que muchísima gente padece malas posturas, etcétera. Y bueno, hasta dónde vamos, entendemos que
Entre la columna vertebral, que todos sabemos dónde se encuentra, que son una serie de huesitos, ¿sí? El disco en realidad es un colchoncito, Eso es. ¿sí? Que lo que hace es que no haya roce hueso con hueso y que permite esa flexibilidad. La hernia sucede cuando hay digamos, una fuga de ese relleno del colchoncito y está oprimiéndose, y oprimiendo nervios que cruzan esta zona, esta estructura que nos permite el movimiento. Exacto. Ok, háblanos un poco. Perdóname, sabes que Sí. me acordé ahorita que no puntualice, que hay otro diagnóstico llamado protusión discal, Ujú. que las definiciones indican que no es que se fracture, digamos, el anillo por completo y salga el contenido gelatinoso, pero es como si se empezara ya a presentar como una deformación, ¿sabes?, en ese anillo, que entonces empieza a empujar ese espacio por el cual circulan los nervios. Ok. Entonces tenemos distintos, digamos, diagnósticos dentro de un solo tema, ¿no? Relacionados con las hernias discales. Claro. ¿Podemos hablar un poquito de los conflictos psicoemocionales a nivel general y cómo se correlacionan con esta clase de padecimientos? Sí, fíjate que a mí en su momento, cuando atravesé un problema de hernia y necesitaba encontrar la causa psicoemocional, me fue de enorme utilidad el famoso Gran Diccionario de Dolencias y Enfermedades de Jacques Martel. Y él menciona algo que a partir de que lo aprendí no sabes cómo me funcionó y que estoy segura que le va a ayudar a las personas que conectan con este podcast. La palabra clave se llama presión. Presiones como las que sentimos en la casa, en el trabajo o incluso con las cosas que consideramos más sagradas. Por ejemplo, nuestros hijos, nuestras mascotas, nuestros patrimonios, nuestras inversiones, nuestros sueños y proyectos. Y cuando va a presentarse, digamos, este diagnóstico, sospechamos que de alguna manera han ocurrido, no una, Sergio, varias presiones que se van a acumular a lo largo del tiempo, pero que continuamente sentimos como si sobrepasaran nuestros límites, es decir, es demasiada carga y en algunos tipos de hernias, en particular los que se vinculan con lumbares, el asunto es que es demasiada carga y no me siento suficientemente apoyado. En todo caso, también es importante, como dentro de este popurrí o collage de posibilidades emocionales, tomar en cuenta que si hay dolor, y es dolor que se reporta por los nervios, algo me tuvo que haber puesto los nervios como de punta. Y fíjate qué interesante va a ser esta conexión, porque algo me pone los nervios de punta y muchas veces es la propia culpa que siento por algo que posiblemente no hice de acuerdo a lo esperado. ¿Por quién? Por mí, por los demás, por lo que aprendí, por lo que me dijeron. Entonces, si te empiezas a dar cuenta, empezamos aquí a juntar diferente tipo de posibilidades emocionales de acuerdo con esta vista clásica, a la que sin duda hay que agregar otro tipo de problemas psicoemocionales como aquellos de los que hablan otros diccionarios. Y me refiero al clásico de la impotencia y la desvalorización. ¿Qué significa esto? Que en algún punto del tiempo, ante esta carga, yo siento o esta responsabilidad que tengo o este deseo que tengo de materializar, las sensaciones no puedo, haga lo que haga, hay algo que no puedo acabar de hacer como en la acción. Y esta imposibilidad de moverme en ocasiones también es lo que va a provocar que de la espalda, después de esta zona herniada, se transmita dolor fuerte a las piernas y no me puedo mover entonces ni literal ni pues sí, desde luego emocional, pero metafóricamente quiero decir en esa dirección de lo que deseo. Así que este formaría el popurrí. Hay algunos otros casos ya en las zonas más bajas donde se podrían intuir posibles problemas sexuales y en los más altos donde se podrían intuir problemas de no puedo expresar lo que deseo y me tengo de alguna manera que someter a algo que no quiero. Ok. Una vez entendido esto, sabemos que existen distintos tipos de hernias, hernias Sí, discales en la columna,
Sí, esto se significa y está correlacionado con una carga potente, falta de apoyo, impotencia, culpa. ¿Cuáles son los significados particulares que deberíamos unir para tener un buen diagnóstico psicoemocional ante una hernia? Excelente. Empecemos, ¿te parece?, por las hernias que se presentan a nivel de la columna cervical. Hemos explicado en otros podcasts, pero me parece que no sobra el reflejar la zona, ¿no?, sobre la que esto ocurre y mirar lo que hay arriba y abajo. Es decir, aquí están mis pensamientos, aquí está mi corazón y aquí están las extremidades a través de las cuales me muevo a la acción. Entonces, cuando esto se presenta en nuestra zona, en lo general, estaríamos sospechando de situaciones en las que no he podido expresar lo que el corazón quisiera, donde pienso algo pero no lo puedo ejecutar y donde posiblemente también, sobre todo digamos en las cervicales más altas, hay alguna desvalorización por mis ideas, por lo que pienso o por lo que no pienso, y en las cervicales bajas, me refiero a las altas de la 1 a la 4, ideas, ¿no?, lo que pienso. En las bajas C5, C6, C7, normalmente se ubican injusticias o sometimientos, incluso con la idea de humillación o de injusticia. Esta zona, no sé si te ha pasado, ¿no?, que conecta como las cervicales con esta zona, ¿no?, del trapecio por encima de los hombros, podría también inmediatamente asociarse con esa dificultad para expresar lo que siento. Me cuesta trabajo decir que no, o me cuesta trabajo poder expresar mi opinión. Y bueno, ya sabemos que si hay una carga muy fuerte es que posiblemente continuamente estoy viviendo esto y siento de alguna manera el problema de no poderlo expresar, además como una carga que no puedo eventualmente seguir soportando. A nivel la columna dorsal, ¿no?, la parte, digamos, que arranca, ¿no?, en la espalda y continúa como hacia la parte media, es interesante tomar en cuenta que esta zona está justo a la altura, por ejemplo, del corazón, cubriendo esa zona, lo que o también cubre la zona donde está el estómago, por ejemplo. Entonces, yo voy a vincular los problemas de carga de los que hemos hablado, pero ahora con los problemas típicamente asociados a este tipo de órganos. Es decir, podría yo estar sintiendo una gran carga en relación a problemas familiares, podría, por ejemplo, ante los cuales yo me siento sometido. O podría sentir fuertes cargas, además con esas emociones que se sienten en el estómago, como el enojo o la ira o el rencor, o a nivel todavía más bajo, por ejemplo, a nivel de 9, conflictos de carga y de tener que tomar decisiones. Hay personas, no sé si te ha tocado observarlo, para quienes tomar una decisión es toda una situación conflictiva y se siente muy estresante. Entonces, al tiempo que hay carga, puede haber conflictos de decisiones. Es decir, en la zona dorsal, estos conflictos, ¿no?, que luego crean presión, ¿sabes?, en la zona lumbar. Y en la zona lumbar, así como está el común denominador de la carga, en la zona lumbar inequívocamente está el elemento de y no soy apoyado. No soy apoyado por mi familia en la parte alta, en la parte media, en lo laboral, a lo mejor no me siento apoyado, y ya en la parte baja que va a conectar con el sacro, no me siento apoyado en temas que para mí podrían ser sagrados, decía, como mis hijos, como mis proyectos, incluso sí, mis inversiones o desde luego temas sexuales. ¿Cómo vamos con esto? ¿Se diferencia entonces? No, claro que sí, ¿no? O sea, son temas correlacionados dependiendo de la localización de esta molestia, es la emoción que nos trae. Exactamente. Ok, ¿cuál es la cadena fisiológica que lleva a la hernia? Fíjate que hay una cadena, digamos, típicamente aceptada, ¿no? Hay una presión en las vértebras que comprime entonces al disco
Y como esto ocurre continuamente, por ejemplo, por asuntos mecánicos, por problemas de postura, ya los mencionabas, por accidentes, por desplantes, estuve a punto de caerme y generé una tensión realmente elevada, podría ocurrir a lo largo de un periodo muy largo de tiempo que de pronto es como si solo falta la gota que derrama el vaso y esa es la que hace que se genere después de esta presión entonces el hecho de que el disco, su anillo, decíamos, se fracture y salga o no el contenido gelatinoso. Esa Ok, es la versión como más aceptada típicamente, ¿no? ok. ¿Recuerdan, público, auditorio, que hablábamos dejamos sostenido un tema, empezamos a hablar de miedos, después hablamos de este tipo de hernias y qué son? Sí, ahora vamos a combinar estos temas. Maru, ¿nos puedes platicar desde una visión integral cómo podría estar conectado todo estos elementos que hemos descrito? Me parece que es una pregunta que no sabes cuántas ganas tengo de responder, sobre todo porque a título personal, el día que lo comprendí, el día que comencé a provocar cambios en la emoción que estaba incidiendo o ese estrés en mi dolor. En una visión integral, además de los factores mecánicos que hablamos ahora de presión, fíjate esto, existen factores viscerales que podrían, digamos, contribuir a provocar una hernia discal, desde luego también ligadas a situaciones o que ocurren paulatinamente, ¿no? Insisten, 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 o que eventualmente un día ocurre una mayor, que así es normalmente como ocurre, pasa pequeña, 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 no tan pequeña, y un día viene una situación que desborda y ¿cómo es que se lee esto? Por ejemplo, en la hernia discal que se observa a nivel L4, L5, y también te digo que lo he observado entre L5 y S1, podría haber una disfunción del riñón. Y entonces, ¿cuál es la secuencia de la que les voy a hablar? Miedo que afecta riñón, riñón que al mismo tiempo puede generar una carga hormonal que se percibe como tóxica, pero que puede generar por el otro presión vertebral. Miedo, riñón, presión vertebral. Ahora, ¿cómo? Y las sustancias tóxicas. ¿Cómo se genera la presión vertebral? Si no, a través de los músculos. Y los músculos lo hacen a través de estos movimientos de contracturas. Es decir, si seguimos esta secuencia con calma, como para que todos puedan entenderla, miedo que pasa a riñón, riñón que al mismo tiempo genera estas hormonas que pueden percibirse como elementos tóxicos, no solo percibirse que así son, y también presión vertebral para la cual los agentes intermediarios son los músculos. Lo que ocurre entonces va a ser lo siguiente. Imagínate, Sergio, auditorio, que yo vivo una presión extrema, siento demasiada carga y no me siento apoyada, por ejemplo, en términos económicos, en términos de una carencia percibida. Eventualmente ocurre algo, me quedo sin trabajo, por ejemplo, ya sentía la carga y en algún momento del tiempo digo, no, no puede ser esto, estallo en ese miedo, lo que va a dar directamente a mis riñones. Los riñones van a activar, como decíamos, esta secuencia y puede ser que sea en ese momento extremo o puede ser que haya venido de muchas situaciones de vida pasada. Como decimos normalmente es así, no solo es un último evento, sino que ha venido ya una cadena. Estas sustancias tóxicas han venido de alguna manera lastimando a las fibras del disco, pero encima la tensión acumulada está haciendo presiones que desde luego también están, digamos, lastimando al anillo fibroso del disco. Y esa entonces es una secuencia que podría llevar en tanto nivel de presión a que se genere la protusión o que se genere la hernia, lo que luego a su vez tendrá otras consecuencias, porque si la hernia ocupa el espacio del nervio y encima es el nervio ciático el que pasaba por allí, o si el músculo para
para provocar de alguna manera la presión vertebral, a su vez comprime a este mismo nervio ciático. Ese mismo nervio ciático de alguna forma es como que se lastima, se irrita, y eso puede tener conexión con toda la vía por la que circula el nervio ciático, que va desde luego desde esa zona, ¿no? Que arranca en esa zona de la columna para luego pasar por la zona de las caderas e ir a conectar con las piernas, incluso llegando hasta el pie. Wow. Pues una explicación realmente clara. Creo que esto, cómo se correlacionan este tipo de emociones, cómo tienen su implicación y repercusiones en los órganos y en las partes del cuerpo. Y creo que va a quedar más clara ahora que abordemos el caso que tenemos preparado para hoy. ¿Te parece si nos platicas de él? Si vamos al caso, auditorio, Sergio, hoy les tengo la historia de Benito. Sabemos que los nombres son ficticios y que guardamos confidencialidad, pero la historia es completamente real. ¿Quién es Benito? Pues Benito es un padre, como muchos, que hace las veces de padre y madre al mismo tiempo. Benito tiene una hija, Alejandra, y la verdad que prácticamente sostiene solo a su hija. Y conforme voy contando la historia, Sergio, supongo que ya puedes empezar como a subrayar en tu mente algunas palabras claves que voy a ir diciendo. Él sostiene solo a su hija, tiene toda la carga de la responsabilidad. La verdad es que la madre está bastante ausente. Él quisiera ser el mejor padre, como nos pasa a todos, ¿no? Y sin embargo, pues en la interacción con Alejandra, a veces las cosas no salen como él quisiera. Particularmente ponerle límites en ese momento en el que está, para él es difícil, o sea, qué tanto le pongo rigidez y límites y disciplina, y qué tanto no quiero ser un papá enérgico, gruñón, sino un papá cercano. La verdad es que mucho en figura de padre y madre, ¿no? Porque a él le toca dar la protección, la proveeduría, pero también esa contención tipo materna. Y lo cierto es que cuando la hija le arma algunos berrinches así de campeonato, muchas veces él no sabe qué hacer y acaba sintiendo culpa de este tipo de cosas. ¿Cuál es el evento que él ubica en relación a la situación de la hernia discal, y más que el diagnóstico, porque ese normalmente pasa posterior a las molestias, ¿no? ¿Cómo se da cuenta que algo está pasando? Bueno, pues ocurre, digamos, en los alrededores de un episodio cuando él un día se mete a bañar y la hija, que le quiere dar una sorpresa, pone a calentar un chocolate que se quedó allí pendiente la noche anterior, lo mete al microondas caliente y lo lleva a su escritorio porque la hija quiere darle una sorpresa a su papá. Así empieza esto. Sin querer, mientras Benito se está bañando, su hija Alejandra tira el chocolate. El problema es que lo tira justo en su escritorio, donde se lo estaba poniendo encima de unos documentos que allí tenía. Y pues eso la preocupa, y para que no la vaya a regañar, ve que son papeles, según ella ve unos papeles en blanco, los hace bolas y los tira. Te puedes imaginar la sorpresa que le espera, ¿no? A Benito cuando sale y se da cuenta que los papeles que estaba listo para leer no están, y cuando los ve en el cesto. Extrañamente uno podría decir, él siente un miedo descomunal. Ya explicaré por qué. En ese momento, lo que siente como una reacción que surge en espontáneo es miedo descomunal. La regaña, y aquí la situación, que cuando él la regaña, ella se pone a darle de gritos. Desesperada, sale corriendo a hablarle a su madre, lo que genera aún, digamos, una emoción encima del miedo original que había sentido, y es una furia incontrolable, y él va a detenerla y eventualmente se ve zarandeando a su hija, hasta que eventualmente se da cuenta que está fuera de control, que no sabe de dónde vino ese enojo. ¿Y qué crees, Sergio? Le da tanto miedo su tensión y su enojo incontrolada que se frena por completo para seguir moviendo, zarandeando a la hija. Estoy segura que con esta secuencia ya te vas dando cuenta, y el público, del paralelismo que va a haber. Después lo vamos a hacer detalladamente, pero es evidente que él, ante un miedo descomunal,
que tiene, decía yo, un origen ancestral, reacciona y cuando reacciona alguien se le viene encima, y esto es como cuando los patos se dicen, ¿no? Los patos le tiran a las escopetas y eso todavía lo enoja más, lo que le lleva a un enojo descontrolado, un movimiento que luego le da tanto miedo que él detiene el movimiento. ¿Cómo se detiene el movimiento? Sino tensando los músculos del cuerpo. ¿Por qué genera esta furia incontrolable? ¿De dónde viene esto? Fíjate que es importante reconocer que en los eventos en los que hay furia total, violencia descontrolada, que además me puede preocupar porque parece que salió un monstruo Hulk, me dice alguien que no sé ni de dónde vino y me asusta. Hay dos eventos que lo disparan y que conocer esto puede ser algo muy importante. Si yo siento que alguien traspasa los límites, por ejemplo, de mi cuerpo, de mis documentos, de mi escritorio, de mi espacio, de mi territorio vital, y eso no lo tolero, a este problema le llamamos contrariedad indigesta en mi territorio. Si al mismo tiempo que alguien traspasa esos límites, yo siento como que, número 2, mi autoridad se está poniendo en duda, o sea, ¿cuál es mi lugar aquí? Tú eres el pato, yo soy la escopeta, o cómo está la cuestión. Es decir, al mismo tiempo hay dos conflictos, uno de invasión y una contrariedad por esa invasión, y por otro lado de dónde está el respeto al orden de las cosas, cuál es mi lugar en esta situación, porque parece que mi lugar ni es reconocido ni es respetado. Esas dos percepciones generan inmediatamente furia descontrolada. Y bueno, al final lo que vemos, la furia descontrolada vuelve a provocar más miedo. Y ya lo decía la medicina china, que el miedo descontrolado va a impactar al riñón y que luego ese movimiento en el riñón puede implicar la necesidad de inmovilizar vértebras. ¿No te parece interesante este paralelismo de se inmovilizan las vértebras, pero porque él inmediatamente dice para, Benito, no sigas? Entonces hay una instrucción de para, y para entonces el músculo se contrae, genera una presión sobre estas vértebras que además están conectadas con el movimiento y la dirección que yo voy a tomar. Bueno, digo que además de la violencia descomunal en el arranque hay un miedo, te acordarás, ¿no, Sergio? Hay un miedo terrible. ¿Qué pasó antes? O sea, ¿por qué hay un miedo de esta forma? Y tenemos una pregunta clave para poder descodificar o entender de dónde viene esto. Y es, ¿en qué momento una situación parecida donde alguien se viene en contra de mí o de mi espacio vital y donde mi autoridad se está cuestionando, pudo haber tenido repercusiones graves? Te cuento la historia previa. La historia previa es que Benito, de alguna manera, viene de haber perdido un trabajo. Trabajaba en una escuela, tenía un escritorio allí junto con muchos otros, y un día, fíjate, curiosa la repetición del escritorio, viene una coordinadora administrativa y, queriéndolo ayudar, limpia el escritorio y tira a la basura documentos. Él está de vacaciones en ese momento y para cuando regresa, los documentos eran vitales. Él, desde luego, aterrado de lo que puede pasar, le llama la atención a esta coordinadora y, similar a lo que hace la hija, la coordinadora no se queda así calladita. La coordinadora va y lo denuncia diciendo que eso es de alguna manera un acoso psicológico, razón por la cual eventualmente a él lo despiden. Imagínate esta secuencia. Ahora agreguemos, decíamos que es una presión tras otra, que en los meses previos Benito entró en crisis financiera, porque a raíz de ese despido hizo un colchón. Ahí la lleva, ¿no? Ahí va avanzando. Fíjate la palabra que estoy empleando ahora, Sergio, hizo un colchón. Resulta que su hermano, a raíz de una situación que vive, le pide apoyo. Y Benito, pues dice, oye, sí estoy saliendo adelante con mis clases particulares, y usa su colchón para dárselo a su hermano.
Unos meses más tarde se viene la situación de la primera comunión de su hija Alejandra. No tiene o no ha ahorrado lo que quería, no tiene el colchón, tiene la presión de la primera comunión y el hermano no tiene manera de pagarle. Presión, no puedo ser el padre que quisiera, no tengo los recursos ni el colchón, presión tras presión, que naturalmente pues ya tiene un tiempo que podía estar allí incidiendo. ¿Cómo ves esta historia? Bueno, estos son los hechos, ¿no? Ahora, ¿nos puedes platicar el paralelismo que hay entre la historia de Benito, ¿sí? Su cadena psicoemocional y luego la cadena fisiológica, porque debió de haber habido una consecuencia detrás de todas estas emociones. Sí. ¿Siente miedo descomunal? Cuando siente miedo descomunal en la escena, este miedo descomunal genera inmediatamente tensión muscular. Y como a él le detectan esto originalmente, es como un problema, le llaman el síndrome piramidal, en un músculo, y desde luego a través de la fisioterapia le ayudan a disolver esta contractura muscular y por 2 semanas se le quita el dolor, ¿sabes? Sin embargo, en el Inter se vuelve a presentar una tensión con su hija Alejandra, al punto tal de tensión que él dice la corro de la casa, ¿sabes? Un momento nuevamente de tensión, después del cual encima él tiene un desplante, está a punto de caerse y se detiene, no se cae, adivina con qué, con las caderas. Paralelismo que nos habla de estuve a punto de tropezarme, de resbalarme, pero no la saca de casa, finalmente detiene, contiene. Y pues unos días después de esto, el dolor que se había controlado se vuelve incalculable. Fíjate, de no haber habido, se vuelve incalculable, una nueva tensión, lo que eventualmente le lleva a una resonancia magnética y ahí descubren este tipo de, digamos, hernia discal, protusión en otros casos. Wow. Ahora sí, o sea, las piezas del ajedrez que nos faltaban para entender un poquito toda la escena. Sí, Pues hemos escuchado los conflictos en la vida de Benito y podemos ver que tienen que ver con su entorno, ¿no? sí. Jefes, secretarias, a lo mejor hasta con su pareja, ¿no? ¿Cómo podemos saber la fuente? O sea, ¿cómo podemos irnos escarbando en esta arqueología emocional a la causa raíz, sobre todo para que él pueda resolver esta situación? Sí. En términos de descodificación biológica, se maneja un principio de lateralidad que, para serte franca, jamás he visto que no se cumpla. Más bien, a lo mejor no lo sabemos entender, pero me explico para las personas que lo conocen y para las que no lo conocen. Si el conflicto se expresa del lado izquierdo y la persona es diestra, entonces estamos sospechando de un problema con madre, con hijos, con mascotas, decía yo, con inversiones, patrimonios, proyectos o sueños de cosas que a mí me gustaría materializar y por lo tanto de alguna forma tengo que ir maternando, cuidando, como todo aquello que voy poniendo bajo el hombro y voy cuidando. Si la persona es zurda, entonces el problema con la madre, los hijos o toda esta colección, ¿no?, de hijos adoptivos se reflejará del lado derecho. Y si el conflicto se da al revés del lado derecho y yo soy diestro, o se da del lado izquierdo y yo soy zurdo, entonces sospecharíamos de una fuente de conflicto ligada con la pareja, con la autoridad, con el padre, por supuesto, con los amigos, con los hermanos. Esa es la diferenciación. En efecto, alrededor de la vida de Benito hay muchas personas y hay un ecosistema amplio en juego. Uno podría decir pues, que se enoja con la secretaria o se enoja a lo mejor con la madre porque no la ha educado lo suficientemente bien y él la tiene con él. Pero lo cierto es que en la secuencia que he compartido, el enojo contra quien se vuelca o la razón por la que él se vuelve loco y la quiere zarandear, si te fijas, es la hija. Y también los documentos, el trabajo. Claro,
Eventualmente es posible, como ya lo vamos a ver, que esa secretaria que estuvo en esta historia en antecedentes refleje a alguien en su infancia, o que esa mujer que no le hace caso refleje antes a alguien que apareció desde su primera infancia. Pero lo cierto es que si este problema se está manifestando ahora en el lado izquierdo, por ejemplo, indiscutiblemente tiene que haber involucrado el asunto de un hijo al que no estoy pudiendo cuidar, o un hijo al que no estoy, digamos, alimentando como debería, y entonces ahí está la culpa, o un proyecto que no puedo conseguir y el dolor y la impotencia de no importa lo que haga, no parece que lo pueda conseguir. Correcto. Muchas veces, o sea, nos fijamos de o sea, la consecuencia de la emoción en la parte física, ¿no? Entendemos cómo, digamos, se correlacionan estas dos circunstancias, ahora sí que en el mundo físico y en el espiritual o visceral, ¿sí? Pero ahora debió de haber existido una historia detrás de la historia. ¿Cuál es la historia detrás de la historia en el caso de Benito? Sí, nosotros le llamamos, Sergio, para recordarle al auditorio el evento cero. Por lo menos un evento cero en la vida actual, algo que posiblemente propuso una amenaza. Ya sabemos que entonces aquí hubo miedo, y a partir de lo cual hubo una conclusión, un pensamiento que nos bloquea. ¿Cómo es esto en la historia de Benito? ¿Qué emoción pudo quedar suspendida en el tiempo? Bueno, Benito resulta que tiene unos 3 añitos cuando su mamá recibe la noticia de un embarazo. Llegado por ahí del quinto mes, el hermano quiere nacer o la hermana quiere ya nacer. Y como tú sabes, un bebé a esa, digamos, a esa edad, dado ese tiempo, pues desde luego difícilmente la libra. Esto significa que para evitar un nacimiento prematuro, por los últimos meses, y son varios, la mamá de Benito tiene que descansar y mantenerse en un reposo absoluto. Y esto seguro lo entenderán quienes han tenido hijos prematuros o que han vivido esta dinámica. La verdad de las cosas es que ese hijo prematuro absorbe la atención desde antes de nacer, pero normalmente la madre del prematuro lo ve con ojos de prematuro durante toda su vida. En el caso de Benito, vienen las tías a cuidarlo, él espera ansiosamente que la madre vuelva a cargar, le decimos que está alrededor de sus 3 años y medio. Y sin embargo, cuando nace el hermano, resulta que en el propio evento del bautizo, se acuerda el perfecto, nadie lo cargaba a él. Y siente miedo, se siente vulnerable, siente enojo, ahí viene la secuencia. Y cuando mamá se da cuenta, piensa que está celoso, habla con él, ya para cuando nace está cerca de sus 4 años, ¿no? Y le dice: tu hermanito pequeño nació prematuro, necesita mi atención. Tú ya eres grande, Benito. Tú te puedes cuidar a ti y me puedes ayudar con él. Palabras que se les ocurren a las mamás de repente, ¿sabes? Ujú. Pero en ese momento de máxima tensión, lo que hace Benito es que entonces no expresa completamente su emoción, sino que la reemplaza por una programación mental. Aquí está la solución. Yo ya soy grande. Y sabes cómo a lo largo de toda su vida, él siempre lleva el rol de grande, el que puede con todo. Y de hecho también buscará mujeres que de alguna manera le hagan sentir contenido, que posiblemente no acabe siendo así, razón por la que interesantemente luego él puede recurrir a un comportamiento opuesto. Si el mundo no me puede contener, yo voy a contener al mundo, y sentirse mal cuando no lo consiga. Oh, pues esta es la historia que dejó su impronta en Benito a muy temprana edad, ¿no? Desde la perspectiva de la biodescodificación, ¿qué puede hacer distinto Benito ahora? Mira, lo primero, sabemos que aquí hay una emoción que no se acabó de expresar, y este es miedo. De tal manera que el hecho de simplemente respirar y sentir en el cuerpo ese miedo, liberarlo, el solo hecho de sentirlo, puede permitir
liberar la tensión que siente el cuerpo cuando viene el miedo. No, no lo siento, sí, sí lo siento, ¿sabes? El solo hecho de darse cuenta del miedo y liberar profundamente a través de una respiración es impresionante. A Benito le hace suspender el dolor intenso que sentía en la pierna. En segundo lugar, esta me parece una de las lecciones más importantes que a título personal me llevé y que por lo mismo quiero compartir. El miedo no se queda solo, sino que una vez que empiezan estos procesos, como el dolor puede ser muy intenso, también se desarrolla una derivación del miedo, y es el miedo al dolor. El propio miedo al dolor tensa el músculo, y eso nuevamente compromete, puede comprimir o lastimar al nervio. Es decir, que en el proceso de desenvolvimiento de estos conflictos, puede haber dolor permanentemente, no solo porque en el proceso de recuperación siento dolor, pero luego está inflamado y necesito un tiempo para que el dolor baje, sino que además puede haber nuevas percepciones que vuelvan a llevar a contracturas, como por ejemplo decía el miedo al dolor. ¿O qué me dices de que la hija vuelva a transgredir sus límites o de que él vuelva a sentir que no tiene dinero suficiente, lo que volvió a pasar cuando en el proceso de recuperación la hija tuvo la oportunidad de ir a un campamento y aparentemente no había dinero? Ok. Háblanos un poquito de las preguntas tipo que pudieran suscitarse durante la recuperación de Benito y que pudieran representar las dudas que tienen las personas que atraviesan por esto. Fíjate que me parece que una pregunta que puede tener una persona que ya se ha adentrado en temas emocionales es la siguiente: si yo sigo sintiendo dolor, ¿es porque no he acabado de expresar el dolor emocional? ¿Sigo sintiendo dolor emocional? Yo me acuerdo cuando me lo pregunté y fue muy importante llegar a profundidad en el entendimiento de toda la teoría que hay en descodificación para saber que no necesariamente si yo sigo sintiendo dolor es porque sigue vivo un dolor emocional. No necesariamente. Fíjate esto, Sergio, cómo es interesante. En el caso, por ejemplo, de un dolor muscular, esos espasmos o contracturas se suelen asociar al momento del conflicto. Recordarás a Benito, cuando la hija se le sale de control y da de gritos y él va y la zarandea, entonces le da miedo y ya no se quiere mover. No se quiere mover, se viene esa contractura. El conflicto está activo. Pero por la manera en la que se desarrolla el proceso, digamos que acompaña a este tipo de conflictos, durante la fase de resolución o de reparación, como se llama, también puede haber un dolor súper intenso en una parte del proceso de reparación que se llama la fase de crisis post-conflictolisis. Es demasiado técnico esto, pero lo que quiero explicar en resumidas cuentas es que no necesariamente si siento dolor es porque todavía hay un dolor emocional pendiente de expresar. Ni qué decir de los nervios. En el caso de los nervios, cuando arranca el conflicto y no se ha resuelto, se suele sentir hiperestesia, es decir, una percepción, digamos, desbordada, sobreexcitada de dolor ante cualquier mínimo roce. Pero durante la resolución del conflicto, entonces el nervio se inflama. Tú te das cuenta cuando se nos inflama una parte en el cuerpo, ¿para qué se inflama? Para que no lo mueva, para que permita la reparación, y si lo muevo hay dolor. ¿Qué significa esto? Que durante el conflicto y la reparación puede haber dolor. Razón por la cual es muy importante poder acompañar este entendimiento psicoemocional, como siempre lo decimos, de un enfoque integral, honrando los recursos que desde la perspectiva física se pueden emplear para ayudar a minorar el asunto del dolor, que digo que puede ser incalculable, y de las incomodidades que trae. Ilustrativo y realmente rico, aprender esta clase de experiencias, ¿no? Existen casos en los que cuando desaparece el miedo, desaparece o disminuye el dolor.
Fíjate que, Sergio, esto a mí me dejó, digamos, con los ojos así abiertos de par en par. Yo consulté con 2 ortopedistas, desde luego también acudí con, terapia de fisioterapia, biomagnetismo, acupuntura con ozono, quiropraxia, todo. Y llamó muchísimo mi atención algo que me explicó uno de los médicos ortopedistas durante este proceso que considero que para mí fue de máximo crecimiento y aprendizaje. Él me platicó de un estudio de estos publicados en los journals médicos de más prestigio, donde el estudio se desarrolló con personas que cuando se les preguntaba, oye, ¿has tenido alguna vez dolor de espalda? Decían, dolor de espalda, no, nunca. ¿Sabes, Sergio, que en las personas que nunca habían sufrido un dolor de espalda descubrieron, desde luego de acuerdo a los grupos de edad, que llegadas ciertas edades, por ejemplo los 40, 50, había un importante porcentaje de personas que aunque reportaban nunca haber tenido dolores de espalda, sí tenían problemas, por ejemplo, de hernias? Esto me pareció impresionante. Hay teorías que dicen que realmente no se haya llegado a comprobar que el que haya esta protrusión genere ese dolor. Pero más allá de lo que se puede o no se puede comprobar, lo que sí se sabe es que hay quienes los tienen estos asuntos y no pasan por dolor, porque se entiende que el cuerpo eventualmente después de tantas presiones llega a estos desgastes y más llegadas ciertas edades. Con lo cual sí, hombre, sí que hay casos de personas y conozco, ¿no? En trabajos de estos de arqueología emocional, que lo que me reportan es llegado a un punto, ya no sentía dolor. Aunque el cuerpo todavía necesita de mi reposo, de mis cuidados, para que pueda concluirse la reparación. De acuerdo. ¿Algo más que pueda hacer Benito aparte de tranquilizarse, no sentir miedo, reposar y ayudarse con diferentes fisioterapia? Sí, y también fue un gran aprendizaje durante todo este tiempo que lo veo en muchas otras, digamos, pues situaciones. Normalmente estos episodios que vivimos, que se dan desde momentos de la infancia, se deben a conclusiones que otros nos dicen y otras más que nosotros elaboramos, donde lo más fácil de identificar, mira, se me cayó, pero quiero levantar esta pluma, es ilustrar el fenómeno de los polos extremos. Cuando a mí no me contienen, yo me puedo ir al otro extremo de ser súper mega contenedor de los otros, lo que implicará que nuevamente conmigo yo sea el primero que no me contenga. Me refiero a comportamientos en polos extremos, porque normalmente este tipo de cosas siempre nos dejan saber dónde estoy tomando decisiones tajantes, exageradas, fuera de equilibrio. Y alrededor de esas decisiones que tomo, desde luego hay cosas que me lastiman, no solo en el sentido de que a lo mejor estoy trabajando 24 horas sentada en esta posición que me lastima, sino que también en términos de lo que eso conlleva en relación al asunto principal que en el caso de Benito se expresaba, la contención, pero lo que puede ocurrir en otros casos, hablábamos de las, por ejemplo, vértebras cervicales, y hay quienes en ocasiones sentimos que no nos podemos expresar, nos da miedo y nos quedamos callados, pero acumulamos tanto enojo y desde luego tanto miedo que algún día explotamos y queremos confrontar con una enorme agresividad. ¿Te fijas? Entonces puede haber comportamientos extremos que nos indiquen precisamente qué es eso que tenemos que balancear. Correcto. Ahora, el polo contrario, ¿qué sucede cuando de plano ya le rascamos y no encontramos la causa raíz ni sabemos de dónde sale todo esto? Sí, puede pasar y genera desesperación, incluso teniendo los diccionarios que dices no me suena o pudieron ser muchas cosas, no tengo idea de qué fue. Mi recomendación número uno es atención a zonas de tensión. Recordemos que antes de que ocurra una emoción, lo primero es que hay estrés y normalmente el que conlleva estas cosas es un estrés muy alto. Puede ser alto, repetitivo y eventualmente uno desbordado. ¿Qué zonas de tensión, momentos de los que además ni te olvidas porque no pasa a diario, ocurrieron antes de que tuvieras este conflicto?
Y lo segundo, seguro, atención a la sintomatología, razón por la cual si los síntomas, las zonas del cuerpo van a hablar, van a tener significados, como ahora los hemos repasado, pero sobre todo esto me lleva a la tercera, asegúrate y quizá a la primera, de que cuentes con un buen diagnóstico. Porque muchas veces yo digo que ya lo revisé y ya sé qué es, y resulta que ni siquiera sé que tengo una hernia discal. Entonces, hernia discal implica cierta simbología, con lo cual la simbología, el diagnóstico y la atención normalmente son la clave para dar con lo que ocurrió. ¿Ok? Y desde esta perspectiva, ¿de qué debemos asegurarnos a nivel emocional? A nivel emocional, si esto está ocurriendo, seguro, hay emociones que se quedaron atrapadas en el tiempo y se quedan atrapadas, adivina justo cómo, con bloqueos en los tejidos o en los músculos. Así que eso hay que liberarlo. ¿Y cómo lo hacemos? Mira, lo primero hay quienes dicen conecta con tu cuerpo. Vuelve al momento, por ejemplo, en el que Benito ve los papeles tirados en el cesto y siente en dónde en tu cuerpo hubo tensión por esto. Yo eso lo hago a través de la respiración, es decir, sugiero que las personas con la imaginación visiten la escena. Al inhalar, imaginen que son como un popote que absorbe la temperatura o el ambiente emocional y al exhalar descubran dónde en el cuerpo hay una tensión y luego nuevamente a través de otra dinámica de ejercicios de respiración e imaginación activa, así se llama, voy limpiando la tensión de mi cuerpo y puede ser tan sencillo como inhalar imaginando que recibo luz que viene del cielo y al exhalar bajar esta luz y limpiar las zonas de tensión, pues que obviamente tengo en el cuerpo. Correcto. Esa es la parte física, ¿no? Y a nivel psicológico, ¿qué es Sí. lo que tenemos que cambiar? Naturalmente, siempre que estas cosas ocurren, Sergio Auditorio, aquí ha habido una forma de pensamiento que me hace percibir el mundo de cierta manera, lo que me genera sufrimiento. Y que definitivo entonces tengo que cambiar esa percepción o esos pensamientos. Finalmente esas conclusiones que en su momento se volvieron como una estrategia de sobrevivencia que claramente ya no está funcionando. ¿Cómo hacemos para cambiar esas conclusiones, Maru? Creo que es ya la parte fundamental de todo este podcast. Mira, tendría yo algunas recomendaciones en secuencia. Lo primero, si yo vivo arriba del ring donde me golpearon o vivo en la escena donde se presenta la actriz o el actor griego, voy a vivir en un drama permanente. Tengo casos de personas que arrancan la sesión y lloran y lloran y lloran y lloran, desde luego muy útil catárticamente, pero atención que hacerlo de una manera, digamos así, dando rienda suelta a lo que siento y un poco vuelo a la hilacha, como decimos, puede no ser auténticamente la expresión emocional que necesitamos. Lo que vamos a necesitar una vez que siento, una vez que veo el pensamiento que me lastima, una vez basta, ¿no? Una vez que yo libero la emoción, 1 o 2 minutos, 5 máximo, seguro, paso uno, disociarme de escena. Es decir, salir de la escena, mirar las cosas como si tú y yo estuviéramos sentados en las butacas. Les digo normalmente a las personas con las que trabajo, yo soy tu apuntador y ahora en lugar de ser el artista o la artista, tú eres el director. Sirve mucho, punto número 2, ver lo que ha pasado. Ver lo que ha pasado en repetición, porque posiblemente no solo fue la hija que aventó los papeles al cesto, sino la secretaria o la coordinadora administrativa que tiró papeles que eran vitales, a raíz de lo cual a él lo corrieron. El poder ver las cosas en distancia y en secuencia, a lo mejor no pasó seguido, pero yo ya empiezo a darme cuenta de repeticiones, me ayuda seguro a ver las cosas de una forma más justa y además, ahora que soy el director de escena, encima soy adulto. Ya no soy pequeño, ya no soy niño. Es comprensible que el niño tuvo miedo, es comprensible que el niño adoptó una estrategia para resolverlo. Imagínate que el niño se hubiera quedado lleno de miedo,
Pero es claro que ahora que he crecido, esta experiencia que he atravesado me ayuda a saber que esas ideas, que esas creencias, que son la combinación de pensamientos y sentimientos, posiblemente no me estén ayudando. Y por siguiente, entonces decimos, ¿no? Que no solo me disocio, veo, digamos, de manera distante y puedo ver las escenas repetidas, puedo ver más auténticamente y empáticamente, que es importantísimo al niño que vivió esto, sino que además puedo ver qué comportamientos traigo en polos extremos, que normalmente siempre los traemos, y por último, puedo arribar a nuevas conclusiones, nuevas convicciones, nuevas creencias. Por ejemplo, Benito puede decir, oye, no es cierto que siempre soy tan grande que puedo hacer las cosas solo. Podría dejarme ayudar. No es cierto que ahora yo tengo que contener al mundo, porque muchas veces no puedo. Eso es cambiar conclusiones, ¿no? Darme cuenta que si se me vienen encima y yo siento que mi autoridad no la respetan, pues tampoco es que porque yo me ponga violento voy a mejorar las cosas. Posiblemente me salgo de escena y me doy cuenta que ese simplemente no era mi lugar. Y con mi hija me doy cuenta que posiblemente lo único que me falta es un entendimiento o un conocimiento de técnicas pedagógicas para establecer esos límites de manera sana sin que yo me sienta que estoy violentando las cosas. No sé qué te parece, pero me parece que con eso podemos ir ya cerrando el podcast. Claro que sí, yo creo que es muy útil, ¿no? Hablar de esta disociación. Regularmente en cine y en comunicación se le habla la visión subjetiva y la visión objetiva, ¿no? Mm, Visión subjetiva es cuando la escena nos muestra lo que está viendo en los ojos del actor, es decir, nos metemos dentro del personaje. Y cuando tenemos una visión objetiva es cuando nos salimos y estamos viendo lo que hace el primer actor, lo que hace el segundo actor, lo que hace el tercer actor, ¿no? Es decir, wow, observar la historia desde fuera, lo que nos permite ser un poquito más fríos en torno a las conclusiones que sacamos. qué Maru, bonita, ¿eh? ya en la recta final para concluir el podcast, ¿cuáles serían las conclusiones finales? Bueno, si aquí el problema es la carga, que yo me siento impotente y que de alguna manera es posible que además me haya sentido solo, vale la pena empezar a retar todos esos pensamientos. Fíjate que hace poquito, ¿no? Hoy mismo, que trabajaba con alguien, ella se da cuenta que la verdad es que siempre pudo. Por ejemplo, incluso insistía en ponerse prendas de ropa que ni le quedaban, que ni le gustaban. Claro que de que podía, podía, a fuerza, que no es cierto que no pueda, pero a lo mejor eso no es lo que más le conviene. Y solo ver en el lenguaje simbólico de su mente inconsciente, oye, de que me lo pude poner, se sentía incomodísimo. Entonces, de que puedo, puedo, pero no me conviene, no sabes lo potente que fue para ella. En algunos casos, los que nos gusta sentirnos grandes y que podemos con el mundo entero, es importante reconocer esto, Sergio. Nunca estuvimos o estaremos solos. Hay muchas ayudas y cuando una puerta se cierra siempre hay otra abierta. Es decir, somos parte fundamental de la existencia y la existencia es abundante. Y aquello de lo que me doy cuenta típicamente es que la única forma que pueda haber, por ejemplo, carencia, es que yo empiece a bloquear con miedo y con pensamientos mi derecho a esto, razón por la cual yo lo pienso, yo lo vivo internamente en mi mundo emocional y luego se refleja en el mundo material. Nunca estuvimos solos. Se vale pedir ayuda y posiblemente la persona que crees que es la indicada para eso quizás no la sea, pero poder entender y respetar en lugar de insistir para sentirme impotente pueda ser una buena idea. Pues bien, creo que esto nos ilustra muy bien de la A a la Z, todo el marco conceptual de cuando tenemos miedos, cómo afectan, se transforman en hernia, ¿sí? Y cómo atacar de raíz esa historia detrás de la historia. Pues fue una Maru, historia, Sergio, a título personal, que luego ahora a raíz que la viví y que me metí a investigar, no sabes con qué fiereza y con qué anhelo de llegar hasta la causa raíz, a mí me permitió en verdad que cambiar lo que estaba ocurriendo en mi interior, sentirme con más estabilidad y acompañar el proceso de reparación con mucho menor dolor.
Así que espero auténticamente que mi experiencia y lo que ahora hago con las personas a las que ayudo hoy, que alguien conecte con nosotros, pueda ser de enorme utilidad. Pues un agradecimiento por adelantado porque seguramente este contenido ayudará a muchos de nuestros espectadores y pues no nos resta más que despedirnos y hasta la próxima, Mara. Pues nos vamos a ver, estoy segura, en una semana y cuando eso ocurra así, deseamos que haya muchas caras sonriendo a raíz de este contenido. Sergio, aprendí de ti, disfruté tu introducción, te gocé y además aprendí cosas nuevas, por ejemplo, los testigos, ¿no? Los miedos como testigos. Ahora, a partir de ahora, entenderé que es como la bitácora de un auto, como un testigo. Y me gustó esto de la visión subjetiva u objetiva para poder cambiar conclusiones. Gracias mil por siempre colaborar con nosotros, por la agudeza de tu vista, por tus preguntas, por tus conclusiones y tu enorme aportación. Y gracias a quien nos pidió hacer esa pausa para presentarlo. Nos vemos en una semana.